Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. En tus brazos encuentro calma sincera, tu amor nunca me falla. En cada paso, en cada talla, mi existir en tus manos siempre está. Tú me guiarás y no me dejarás. Desde el momento en que despierto, tú me cuidarás y al anochecer mis batallas pelearás. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. Dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Le damos gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por su compañía bendita. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por todo el trabajo que el Espíritu hace en favor de cada uno de nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, le damos gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, querido Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, permítanos estar en el Espíritu para conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el capítulo 8, versículo 26, está el título para esta ocasión. Mire el versículo 26 que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice ahora? No lo sabemos. Póngale este título: pedir en el Espíritu. ¿Cuál es el título? Pedir en el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo nos está escribiendo que nosotros, por nuestra debilidad, no sabemos pedir. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Y cuál es la respuesta? No lo sabemos. Vamos a trabajar con ese versículo y vamos a trabajar primero con esa frase. Necesitamos pedir como conviene. ¿Qué es pedir? Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo usaremos la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Si no sabemos pedir como conviene, ¿qué significa pedir? ¿Cuál es el valor que tiene en la Biblia, en este versículo, la palabra pedir? Cuando investigamos un poco más, bueno, es bueno saber que cuando usted tiene la Biblia en español, cuando tiene la Biblia en inglés, en francés, en alemán, en los idiomas que usted quiera, cuando la Biblia no está ni en hebreo ni en griego, ni una parte que hay en el Antiguo Testamento en arameo, entonces usted tiene una traducción.
Las traducciones son interpretaciones. El traductor lucha por hacer la mejor traducción. Pero si algo se escribió en griego, koiné, el griego antiguo, el griego común, entonces usted tiene que escuchar con cuidado y atención, porque el traductor hace su mejor esfuerzo para presentarle a usted la idea más clara. Cuando Pablo dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cuál es la respuesta? No lo sabemos. ¿Qué significa pedir en ese versículo 26? La palabra pedir que aparece allí está compuesta de dos partes. Una que significa hacia, significa intercambiar, y la otra que significa desear, que significa orar. La palabra pedir que aparece allí significa intercambiar deseos, significa orar. Ponga cuidado ahora. Literalmente interactuar con el Señor para intercambiar los deseos. ¿Qué significa la palabra pedir? Interactuar con el Señor para intercambiar los deseos. Es participar con Dios para que Dios sepa cuáles son mis deseos o necesidades y yo aprenda con Dios cuáles son sus deseos hacia mi persona. ¿Qué dice Tercera de Juan 2? ¿Cómo dice Tercera de Juan 2? Vamos a leer. Tercera de Juan 2, ¿qué nos dice acerca de Dios? Tercera de Juan, versículo 2. ¿Cómo dice la Biblia? Tercera de Juan 2. ¿Cuáles son los deseos de Dios para mi vida? Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo, ¿qué cosa desea Dios? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿y qué más? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, como dice el versículo 16, porque de tal manera, como dice el 16, porque de tal manera, como dice el 16, porque de tal manera. ¿Entendieron? ¿Se puede explicar el amor de Dios? No. ¿Hasta dónde llegó Dios? Llegó tan lejos porque de tal manera. ¿Cómo dice el versículo 16? Porque de tal manera. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Veamos ese porque de tal manera. ¿Qué fue lo que Dios hizo que muestra y demuestra que nos ama más allá de lo que podemos imaginar? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué hizo Dios? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más? Justificado en el Espíritu. ¿Qué más? Visto de los ángeles. ¿Qué más? Predicado a los gentiles. ¿Qué más? Creído en el mundo y número final, recibido arriba en gloria. ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Porque de tal manera. ¿Caminó por la tierra como hombre, sí o no? A ver, sí o no. Sufrió cansancio, hambre, lo rechazaron, lo maltrataron, lo golpearon, lo crucificaron, ¿sí o no? Porque de tal manera. ¿Cómo usted me explica a mí eso? Porque de tal manera. De manera que la oración, pedir, significa intercambiar deseos, significa orar. Literalmente, interactuar con el Señor para intercambiar los deseos. Señor, ¿qué usted desea para mí? Señor, estas son mis necesidades. ¿Atiende Dios las oraciones? Veamos esto un poquito más práctico. Deuteronomio capítulo número 5. Vamos rapidito. Deuteronomio capítulo 5. Mire qué cosa linda es la oración. Y qué profundo es esto de la oración. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 al 33. Oiga usted el anhelo de Dios. Oiga usted lo que sale del corazón de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 al 33. Una pregunta. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a la palabra de Dios? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas? ¿Sí o no? ¿Usted estaría dispuesto a poner a un lado sus criterios, sus deseos y sus
conclusiones para poner en primer lugar lo que es la palabra de Dios? A ver, ¿sí o no? La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Si usted quiere permanecer para siempre, aférrese a la palabra de Dios. Versículo 29. Dice Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, ¿qué dice Dios? Les fuese bien, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Quién está hablando? Dios. Y sigue diciendo, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. ¿Y qué dice Dios ahora? Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Y qué dice Dios ahora? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos saber cuál es el deseo de Dios para nosotros? Lo está diciendo la Biblia, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Si usted cumple y camina como este libro manda, Dios se compromete con usted. Ahora, si usted camina como usted quiera, entonces la historia será triste. ¿Le gustaría saber qué le pasa a la gente que se alejan de Dios? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Sí, esto es voluntario. ¿Lo quieren o no lo quieren? Esto se pone bueno. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Mire lo que dice Dios. ¿Cómo terminan los que rechazan a Dios? ¿Cómo terminan los que no obedecen a Dios? ¿Cómo terminan los que no siguen la palabra de Dios? Isaías capítulo número 50. Mire usted las palabras de Dios. Esta es la contraparte, el respaldo de lo que leímos en su momento. Isaías capítulo 50, versículo 10 al 12. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice ahora? Confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. ¿Y qué dice Dios ahora? De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ay, madre mía. Por un lado, el Señor ofrece su bendición si caminamos conforme a su palabra. Por el otro lado nos dice cuáles son las cosas que ocurrirán cuando la gente se aleja de la palabra de Dios, se aleja de Dios. Mi pregunta, ¿esas cosas ocurren o no ocurren? ¿Ocurren o no ocurren? Por eso es tan importante esa palabra pedir en el versículo 26 de Romanos 8. Es de vida o muerte. Ponga cuidado porque los minutos que nos quedan son muy preciosos. La palabra pedir que aparece allí significa intercambiar deseos, significa orar. Literalmente significa interactuar con el Señor para intercambiar los deseos. Cuando analizamos este verbo, nos damos cuenta que está estrechamente relacionado con la palabra fe. ¿Con quién se relaciona? Con la palabra fe. Permítanme molestarle un poquito leyendo Santiago capítulo 4, versículo 3 al 7. Porque hay gente que ora y no pasa nada y no le dan nada y todo, pero ¿qué pasó aquí? Santiago capítulo 4, versículo 3 al 7. Vamos a llevar esto parejito en el nombre del Señor.
¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 3 al 7? Ponga cuidado. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que diga el predicador, no es lo que piensa el predicador. No es la idea ni la opinión del predicador, es la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo dice el verso 3? Pedís, ¿y qué cosa dice? Y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, ¿qué cosa dice ahora? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué dice el versículo 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Mi pregunta, ¿verdad que conocemos personas que piden y no reciben nada? ¿Es así o no es así? Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está el asunto? ¿Cuál es la clave? Vamos a ver algunos versículos de la Biblia donde aparece la misma palabra que está en griego en el verbo pedir. Y veamos en ese contexto cómo se enfoca, cómo se conoce o entiende el significado del término. Cuando usted estudia la Biblia, es saludable que cuando estudia una palabra, número uno, descubra cuál es su origen, de dónde viene esa palabra. Número dos, cuál es el significado semántico de la palabra, cómo se define. Y número tres, cómo se aplica esa palabra en la Biblia, en todo el contexto. Porque cuando usted conoce la etimología de la palabra, la definición de la palabra por el concepto de la raíz de dónde viene, cuando usted conoce la definición semántica o la definición del diccionario, y cuando usted conoce la aplicación de la palabra, entonces usted que habla español, habla inglés, habla francés, italiano, el idioma que usted hable, entonces tiene una idea más acabada de qué fue lo que pasó en ese tiempo que se pronunció esa palabra, en las circunstancias donde la palabra aparece y lo que ocurrió con las personas que recibieron ese mensaje. Todo eso se llama nada más y nada menos que hermenéutica. Se hace importante, se hace de vida o muerte tener una idea de qué fue lo que ocurrió. Veamos algunos versículos de la Biblia donde esta palabra aparece. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. Vamos a comenzar por allí. Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, ¿qué palabra viene ahora? Orando, les impusieron las manos. Mi pregunta, cuando usted ora a Dios por un propósito, ¿está usted dándole una orden a Dios o está haciendo una petición a Dios? A ver, ¿le estamos pidiendo o le estamos ordenando? Es interesante, personas que oran diciéndole a Dios, tú tienes que, porque tú tienes que. Es una falta de respeto. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama profanidad. ¿Saben lo que es la profanidad? Profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Y eso es peligroso. Es muy peligroso. Hechos capítulo 14, otra vez aparece la palabra. Versículos 22 y 23. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. Hechos capítulo 14,
versículo 22 y versículo 23. ¿Cómo dice el 22? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Y qué dice ahora? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mi pregunta, ¿le están ordenando a Dios que acepte a esos ancianos o le están presentando esos ancianos a Dios para que Él tome la última decisión, haga la última palabra? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Si están orando, si están usando la palabra que estamos estudiando, entonces ellos vienen a presentarle a Dios para acordar y aceptar la voluntad última de nuestro Padre Celestial. Mi pregunta, ¿hay hechos o casos en la Biblia donde los discípulos tomaron decisiones y el Espíritu Santo les dijo que no? A ver, ¿sí o no? Creo que ayer hablamos de eso. Queremos ir a tal lugar, pero no, entonces no vamos para allá. Queremos ir a tal lugar, tampoco van para allá. ¿Se estuvieron tranquilos o no se estuvieron tranquilos? A Pablo le dijeron, no vaya a Jerusalén. El Espíritu dice que no vaya. Te van a atar, te van a apresar, te van a arreglar. ¿Se devolvió o no se devolvió? No, el cabezón ese siguió y lo arreglaron. ¿O no? Señores, la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos una de dos cosas que hacer. O la aceptamos y la creemos o la rechazamos. Si usted finge que la aceptó y la integró a su vida, si lo finge, los resultados se ven. Cristo dijo, por sus frutos. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La pregunta es, ¿en dónde, en qué está sembrando usted? No se engañe, por favor. Si usted tiene hijos, hijas, si tiene familia, papá, no juegue con eso. Puede ser pesado. No juegue con eso, mamá. Las consecuencias no se hacen esperar. ¿No han visto ustedes por todo el mundo y por muchos lugares cómo las familias se están haciendo pedazos? A ver, ¿sí o no? Sí. Muchachos que nacieron en la iglesia y andan quién sabe por dónde. ¿Qué pasó? Por sus frutos los conoceréis. Efesios capítulo 6, versículo 16 al 18. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que dice el pastor, es lo que dice Dios. No es lo que piensa el predicador, es lo que Dios presentó en su palabra. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 16 al 18. Si aprendemos esas cosas y las aplicamos, recibimos entonces las bendiciones de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 16 al versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 16? Efesios capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice el 16, ¿cómo? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios, versículo 18. ¿Y qué dice ahora? Orando en todo tiempo. ¿De qué manera? Con toda oración. ¿Y qué más? Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando usted se arrodilla, cuando usted se detiene, cuando usted se enfoca y le habla a Dios en oración, ¿escucha a Dios la oración o no la escucha? Sí. ¿La escucha o no la escucha? Sí. Él está esperando por usted, está esperando por mí. Dios espera por usted. Colosenses capítulo 1, vamos a entrar en algo muy hermoso en este momento. Colosenses capítulo 1, versículo 3 y versículo número 4. ¿Qué dice el versículo 3? Colosenses capítulo 1, versículo 3, ¿cómo dice?
siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire ahora lo que dice el versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Allí aparece otra vez la misma palabra en griego. En Judas capítulo 1, versículo 20, la palabra aparece otra vez. Judas capítulo 1, versículo 20. Mire la palabra donde aparece otra vez. Es hermoso viajar por la Biblia buscando los paralelos, buscando las palabras que se van repitiendo. Judas 1, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, ¿qué dice ahora? Orando en el Espíritu Santo, pidiendo en el Espíritu Santo, rogando en el Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿sabemos nosotros pedir como nos conviene? Romanos 8:26, ¿qué dice? Ay, mamá. Vamos a leerlo otra vez porque eso fue lo que leímos al principio. ¿Sabemos nosotros pedir como conviene? Dice que no. Romanos 8:26, ¿qué fue lo que leímos hace un momento? Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? Con gemidos indecibles. Ahí es donde te quiero llegar en un momento. Pregunto, ¿sabemos nosotros pedir como conviene? No. Y si no sabemos pedir como conviene, necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija en ese aspecto de la vida cristiana, ¿sí o no? Sí, y si usted insiste en hacerlo a su manera, su fracaso es seguro. No solo en la vida familiar o en la vida religiosa, su fracaso es seguro en todos los órdenes, porque cuando usted tenga éxito y gane cosas, se alejará más de Dios. ¿No han visto mucha gente que cuando mejor le va en el mundo, en los negocios, se aleja más de Dios? ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí. Alguien dijo que el peor momento del pecado es cuando tiene éxito, porque entonces te amarra y te destruye. Pedir. Hay una serie de pruebas en el libro de San Mateo, en el libro de San Marcos. Hay más de 82 referencias con el verbo pedir. Pero yo quiero, el tiempo que me queda, aprovecharlo con una palabrita que aparece en el versículo 26. ¿Cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros? Versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué cosa dice? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera lo hace? Con gemidos, ¿cómo dice? Indecibles. Y aquí empezamos la parte más crucial de todo esto. Hay una gran cantidad de cristianos en cualquier rincón de la tierra que como necesitan conocer, comprender y entender lo que es la oración, oran en una manera deportiva. Son religiosos, pero lamentablemente no han aprendido a ser cristianos. Viven una vida religiosa, pero no tienen una experiencia con Dios. Y eso destruye la vida. Cuando usted aprende en la Biblia a orar, descubre que la oración es un sacrificio de sangre. ¿Qué es la oración? ¿Un sacrificio de qué? Un sacrificio de sangre. Vemos algunas palabras y vamos a poner esto bien sabroso, y cuando se ponga más sabroso vamos a terminar, para que usted no se quiera ir. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Veamos qué le pasó a Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Ponga cuidado. La verdadera oración es un sacrificio de sangre. La verdadera oración no es algo deportivo. La verdadera oración es un sacrificio, es una lucha, es una agonía. La verdadera oración hace que usted se conecte con el Dios Todopoderoso. La verdadera oración le lleva a usted a una experiencia que está por encima de todo lo que el humano puede, si acaso, pensar o inventar.
¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8? Veamos a Jesús. Versículo 7. Y Cristo, ¿cómo dice? En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de, ¿qué cosa dice? De su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo oraba Jesús? Versículo 7. Ofreciendo ruegos y súplicas. ¿De qué manera? Con gran clamor y lágrimas. Mi pregunta: ¿conocía Jesús el valor de la oración? ¿Sí o no? ¿Sabía Cristo lo que era orar? ¿Sí o no? Mire usted qué cosa linda viene ahora. Allí aparece la palabra ruegos. Vayamos a Colosenses capítulo 4, versículo 12. Recuerda el método bíblico, gramático, descriptivo. No estoy inventando nada, estoy leyendo la Biblia. Colosenses capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Colosenses 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Y qué dice ahora? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cómo oraba este hombre? Siempre rogando. ¿Cómo oraba? Siempre rogando. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Usted puede estar muy seguro que cuando usted se arrodilla para orarle a Dios con ruegos, para orarle a Dios como es necesario hacerlo, su oración no quedará en el aire. Dios es fiel a sus promesas. Amén. Mire qué cosa linda dice la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 1, aparece la palabra lucha. La palabra lucha viene de un término griego que se escribe agón. Y de ese agón viene la palabra agonía. ¿Alguna vez usted ha agonizado? ¿Alguna vez ha visto una persona agonizando? ¿La ha visto o no la ha visto? Cuando una persona está agonizando, está haciendo un papel, está haciendo algo deportivo, se ríe la persona que está agonizando. Oye, mira, aquí está agonizando. En un momento me voy a morir. Compadre, ¿es serio o no es serio? ¿Es serio o no es serio? Mire qué interesante se pone esto ahora. Colosenses 1:29. La Biblia es hermosa. Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo. ¿Qué dice Pablo? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mi pregunta: ¿agonizaba Pablo en oración? ¿Sí o no? ¿Sabía Pablo lo que valía la oración? ¿Derramaba Pablo su ser, toda su vida delante de Dios a través de la oración? Luchando, agón significa darlo todo. Significa ponerlo todo en el altar y quedar exhausto. Cuando usted ora por alguien que usted ama, cuando ya los seres humanos no pueden hacer nada, cuando usted ve que la muerte se acerca, cuando usted sabe que nada ni nadie le puede ayudar, solamente Dios, entonces usted no ora. ¿Qué hace usted? Lucha. ¿Qué hace usted? Agoniza. ¿Qué hace usted? Se desploma. Y cuando termina de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, toda una noche, entonces usted sabe lo que es orar. Lo demás es puro cuento, pura monería. Y cuando usted lo tiene que hacer una vez y otra vez y otra vez, entonces usted sabe lo que es orar.
Entre ustedes hay una dama muy hermosa, porque es el amor de mi vida. Y es una y otra vez. He vivido momentos que ni ella sabe, ni mis hijos tampoco, ni ningún ser humano. Pero déjeme decirle una cosa. Son los momentos más espantosos de la vida. Pero son los momentos que hacen posible que su corazón se ausente de la tontería de este mundo y se aferre del trono de la patria celestial. Hasta que usted no ha vivido eso, perdóneme, usted tiene un cristianismo deportivo. Cuando usted ve que no hay nada más que se puede hacer. Cuando usted sabe. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. La Biblia es hermosa. La Biblia es hermosa. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Si usted ha sido un atleta, usted sabe lo que es esforzarse. Usted sabe lo que es dar hasta lo último. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Pablo trata de buscar en el mundo práctico cómo decir lo que ocurre en la oración. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25? ¿Cómo dice el versículo 25? Todo aquel que lucha, todo aquel que agoniza, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿qué cosa? Una incorruptible. Amigo, amiga, hermano, hermana, le garantizo en el nombre de Jesucristo que si usted está viviendo una vida cristiana deportiva, es muy probable que no le vea en el reino de los cielos. No estamos para asuntos de deporte. Esto se ha puesto duro y tenemos que aprender a orar, a agonizar, a luchar, como dice la Biblia, a derramar todo delante de Dios. Pablo compara también esto con un soldado. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 12. ¿Cómo dice? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando usted es un soldado y se enfrenta a los enemigos que vienen para encima de usted, y usted tiene una espada en la mano y un escudo en la otra mano, usted sabe que hay una de dos: o tú matas o te matan. Mi pregunta, ¿se pone usted a hacer chiste? ¿Se pone a hacer chiste usted? ¿O le faja duro lo que viene? Señores, esto se acabó. Esto hay que tomarlo más en serio. Los espíritus malos no están jugando ahí afuera, están acabando con la gente. Pelea, le dice Pablo a Timoteo. Pelea. ¿Usted ha peleado alguna vez? Si tú nunca has peleado, entonces usted no sabe lo que es eso. Yo peleé toda mi niñez, toda mi vida yo peleé. La gente dice, yo no puedo creer verlo a usted peleando. Yo tampoco me lo creo, pero peleé muchas veces, compadre. Y una vez peleé y vino una muchachita y me dio un palo por la cabeza y el palo se ha roto, compadre. Y cuando yo me giro para atrás, darle a quien me dio una muchacha, mamá siempre decía, a la mujer no se le pega. Ay, qué rabia me dio, le caí encima al pobre Salomón. Y así se llamaba el chiquitín ese, un flaquito. Y empecé a darle con tanta rabia que empezó a llorar y a gritar, ¿pero por qué tú me das tan duro? Tu hermana me pateó un palo en la cabeza. Si usted no se ha enfrentado, pídele a Dios que le prepare, compadre. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. San Juan capítulo 18, versículo 36. La Biblia es hermosa. Juan 18, 36. ¿Qué dice el versículo 36? Juan 18, versículo 36. ¿Qué dijo Jesús? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué dice el Señor? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De dónde es el reino? Es de allá. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob venía de donde Labán para la tierra de su papá Isaac? Cuando le comunicaron que su hermano Esaú venía con 400 hombres, ¿cómo se puso Jacob? ¿Se asustó o no se asustó? ¿Se asustó o no se asustó? Dividió todas las familias, los ganados y todas las cosas, y él se quedó atrás al final, con sus esposas y con sus hijos. Y en la noche se apartó de todo el mundo y fue y se metió allá arriba en un rinconcito donde nadie sabía que estaba. Cosa linda. ¿Quién vino a visitarlo? El ángel de Jehová. Mi pregunta, ¿pensaba Jacob que era un enemigo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hizo Jacob toda la noche? Se fajó. Qué cosa linda. A mí me hubiera gustado, si en el cielo graban los videos, yo quiero ver ese, compadre. El Señor viene a cuidarlo, a protegerlo y él se faja con el Señor. Pero qué barbaridad, ¿eh? ¿Luchó o no luchó con el Señor? Sí. ¿Luchó o no luchó? Sí. ¿Cuánto tiempo luchó? ¿Media hora? ¿Se tiró cuánto? Toda la noche. Ese sí era un bruto, porque estate tranquilo, siéntate y habla con el Señor. Toda la noche, y como si fuera una lucha romana. Y que te agarro por aquí, te me agarra por allá. Y el Señor riéndose. Y lo agarra por aquí, y lo agarra por acá. Y cuando está amaneciendo, mire si se fajó duro. Cuando está amaneciendo le dice el Señor, suéltame que amanece, me tengo que ir. Y él se dio cuenta con quién estaba peleando toda la noche, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo entonces al ángel de Jehová? No se suelta hasta que no me bendiga. Y me gusta que el ángel le hizo así, una palmadita le hizo así, ¡pam! Y ¡pum! Se le dobló aquí la cuestión. Estate tranquilo, mi negro, le dijo el Señor, estate quieto. Y entonces le cambió el nombre, le dijo, no será más tu nombre engañador, ahora tu nombre será Israel. ¿Tiene Dios poder para cambiar el nombre a usted? ¿Necesita usted y necesito yo luchar con el Señor en oración? A ver, ¿sí o no? Aterricemos. Mire qué cosa linda. La experiencia de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Pablo luchó, Pablo agonizó, Pablo derramó su ser delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4, versículo 5. Yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4, versículo 5. ¿Cómo dice el 4? Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué dice ahora? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades. ¿Qué dice ahora? En angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Recuerdan ustedes en Filipo cuando a Pablo y a Silas le dieron su pela de vara? ¿Se acuerdan? Y sangrando lo metieron a la cárcel. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué hicieron en la cárcel? Hechos capítulo 17. ¿Qué se pusieron a hacer? A cantar. Mire qué barbaridad. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cantando. Oh, salida, mamá. Bañado en sangre y cantando. ¿Y qué hizo el Señor? Agarró la cárcel y le hizo así. ¿La sacudió o no la sacudió? Compadre, se abrieron todas las puertas y se muere alboroto. El guardia que estaba allí tomó la espada para matarse. Había una ley en el Imperio Romano que decía que si usted dejaba escapar a uno que lo habían puesto bajo su custodia, entonces lo mataban a usted. Y aquel pobre infeliz, el carcelero de Filipo, agarró su espada para matarse. ¿Y qué le dijo Pablo? No lo haga todos nosotros. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice el capítulo 16, versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ¿qué hizo el soldado? Se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué dice? Se bautizó él con todos los suyos. Déjenme hacerle una pregunta de examen aquí ahora. Ponga cuidado que la pregunta es interesante. ¿Pablo era un ciudadano romano, sí o no? ¿Podían ellos hacerle eso que le hicieron sin una decisión de un tribunal? No. ¿Podía Pablo alegar y decir, un momento, a mí nadie me puede poner la mano, yo soy ciudadano romano, ustedes tienen que hacer un juicio antes de poder poner la mano? ¿Podía Pablo hacer eso, sí o no? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Se quedó callado? Sí. ¿Lo apalearon? Sí. ¿Se dejó apalear por amor a quién? Mi pregunta entonces, ¿tiene un propósito el Espíritu Santo cuando un hijo de Dios sufre? A ver, ¿sí o no? Si Pablo no se deja apalear, no lo ponen en la cárcel. Si no lo ponen en la cárcel, no conoce al carcelero de Filipo. Y si no conoce al carcelero de Filipo, él y su esposa y su familia no se hubieran entregado al Señor. La paliza que le dieron fue el recurso que Dios usó para que esa familia se pudiera salvar. Aprende a estarse calladito cuando las cosas no salen como usted quiere. Usted no sabe lo que hay detrás de eso. La quejadera, cállese la boca. Esté tranquilo. Porque usted no sabe los propósitos de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10 y versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10, versículo 15. Dios quiere darle lo mejor a sus hijos, pero no saben orar. No saben pedir como conviene. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo número 10. ¿Cómo dice el versículo 10? 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Qué dice él? En las debilidades. ¿En qué más? En afrentas. ¿En qué más? En necesidades. En persecuciones. ¿Qué más dice? En angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice ahora? Entonces soy fuerte. ¿Se atreve usted a decir eso? Versículo 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, ¿qué dice Pablo? Sea amado menos. ¿Usted se atreve a tomar esa decisión hoy? ¿Se atreve o no se atreve? Estamos entrando a una época donde ser cristiano se pondrá más sabroso, más interesante cada día. Pedís. Ustedes no saben pedir, dice Pablo. Déjeme terminar con una par de preguntas. Pregunta número 1. ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida y le inspire a estudiar más la palabra de Dios? ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu le transforme a la imagen y semejanza de Jesús? Y termino mi última pregunta. ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que usted, papá, usted, mamá, los hijos y las hijas de su hogar vivan en la presencia de Dios, vivan orando, rogando, clamando a Dios para que el todopoderoso brazo de Jehová se manifieste en la vida de ustedes como testimonio a todas las naciones? Amén. Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Hay un pensamiento que quiero dejar en su mente que ha sido la inspiración de mi hogar. Cuando me casé con mi querida esposa, usamos este pensamiento en la tarjeta de invitación. Y ese pensamiento nos ha acompañado toda la vida. Y ese pensamiento y la idea que allí aparece, la hemos practicado en la casa y Dios se ha glorificado.
Dice el versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Acepta usted ese desafío? Entonces, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos muchísimas gracias por darnos a Cristo Jesús. Le damos muchísimas gracias por la obra del Espíritu Santo. Le damos gracias por su palabra bendita. Le damos gracias, Señor, por la obra y ministerio de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Le damos gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Señor, envíe su Espíritu para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Envíe su Espíritu para que nos inspire a orar, pero orar como enseña su palabra, en agonía, en lucha, en ruego, derramando todo nuestro ser, Señor. Habilítenos, prepáranos y capacítenos para caminar de la mano con usted. Padre Celestial, nos entregamos en su mano santa. Guíenos, diríjanos, acompáñenos y protéjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. Bienvenidos al canal de YouTube Rubén Morales AR, tu destino para ser inspirado por sermones y reflexiones bíblicas. Sumérgete en un océano de sabiduría espiritual y fortalece tu fe mientras exploramos las profundidades de la palabra de Dios juntos. Suscríbete al canal Rubén Morales AR para no perderte ninguna sola palabra de inspiración y crecimiento espiritual.